Cuando cumplí 90 años, estaba muy preocupado. Cuando cumplí 95, también, pero ya un poco menos. Y cuando me acerco a los 100, no me preocupo nada. Solo pienso que se preocupen otros y me monten un espectáculo como este. Ah, sí. Estas chicas también vienen conmigo. Me siento seguro con ellas. Uno tiene que ir a la Academia de Artistas y a otros eventos. Si hay un cumpleaños, pues a un cumpleaños. Ese cumple 80. Ese otro 75. Yo tengo que acudir a todos para que la gente vea que es posible llegar a los 100. ¿Es cansado? Les da esperanzas. Claro que es cansado, pero no está bien negarse. Pero claro que es cansado. Pero no deja de ir. No dejo de ir, no. Los seres humanos somos contradictorios. No quiero ir, pero... ¿No sabe decir que no? Soy de carácter débil. ¿Sí? Yo diría que no tengo carácter. Boris Efimov es el caricaturista político más famoso de Rusia. A este le vamos a poner una esvástica. Publicó su primera viñeta en 1916 y no ha dejado de trabajar desde entonces. ¿Son nubes de tormenta? ¿Nubes amenazadoras? ¿Cómo? No son nubes de tormenta. ¿Cómo que no? Bueno, puede que sí, pero no sé qué importancia puede tener hoy. Durante gran parte de su carrera, Boris trabajó para este hombre, Stalin, quien como dictador de la Unión Soviética disfrutó de poderes ilimitados sobre una sexta parte de la masa terrestre del planeta. El hermano de Boris también trabajó para Stalin. ¿Ha leído Tom Sawyer de Mark Twain? Recuerdo que eran dos hermanos. Tom Sawyer, ese joven dinámico, enérgico y vivaz, y su hermano Sid. ¿Se acuerda? Tranquilo y educado, que nunca se pasaba de la raya. Ese era yo, Sid. Esta es la historia de dos hermanos y su relación con el asesino más prolífico de la historia. Los hermanos no solo estaban muy unidos, sino que parecían reflejos de la misma persona. Incluso es difícil distinguirles en fotografías antiguas. Sin embargo, sus personalidades eran imágenes opuestas. Boris se hizo caricaturista político y se quedaba en casa haciendo viñetas cómicas. Pero Mikhail, 2 años mayor, se hizo periodista y le gustaba ir a lugares peligrosos. Aquí aparece informando desde el frente en la Primera Guerra Mundial. Los dos talentosos hermanos se movían en los círculos íntimos del poder en el joven régimen soviético, especialmente el ambicioso y extrovertido Mikhail. Aquí le vemos como portador del féretro en el entierro de Lenin, y después en el mausoleo de Lenin con el otro protagonista de nuestro relato, Stalin, para cuya policía secreta se rumoreaba que trabajaba. Parecía estar en todas partes y conocer a todo el mundo. Hemingway escribió cosas muy interesantes sobre su hermano. Sí, le llamaba Kharkov. Sí, Kharkov. Dijo que no conocía a una persona más ingeniosa, inteligente y valiente. Hemingway habla de la insolencia. Admiraba la insolencia de su hermano. Insolencia en el sentido de impetuosidad. Que su hermano siempre decía lo que pensaba, que no temía a nadie. Por eso lo mataron.
Debería añadir que a veces en mis conversaciones con Boris sentía que tenía menos autoridad moral para preguntarle a medida que me adentraba en su relación con Stalin. El sujeto no siempre estaba dispuesto a participar. Periodistas. ¿Qué hacer con ellos? ¿Vio alguna vez al zar? Una vez, en Kiev. Yo aún era un niño. Tenía 10 años. Creía que el zar llevaría corona y manto, pero llevaba un uniforme normal, con una capa de oficial. Me sentí muy decepcionado. Pero le vi, pasó delante de mí. Vi al zar, a Lenin, a Stalin, a todos. No me aburría, desde luego. ¿Le decepcionaron? ¿Quiénes? ¿Stalin o Lenin? Stalin no era nada del otro mundo. Era bajito, tenía la cara picada de viruelas. Pero era tan amenazador, tan aterrador, que nadie prestaba atención a esos rasgos físicos. Pero no sé por qué yo le caía bien. No me arrestó después de arrestar a mi hermano. Normalmente, cuando arrestaban a una persona, luego seguían con su esposa, sus padres, sus hermanos. Pero a mí no me tocaron. Él dijo, no le toquéis. Le gustaban mis dibujos. ¿Por qué el apellido de su hermano es Koltsov y el suyo es Efimov? Eso se remonta a la época de la Revolución. Vivíamos en Kiev. La guerra civil fue brutal. Kiev cambió 12 veces de manos. Una fuerza invasora expulsaba a la siguiente. Eso conllevaba peleas callejeras y bombardeos de la artillería. Pero sobre todo, cuando entraba una nueva fuerza, detenía y fusilaba a todos los que habían apoyado a los ocupantes anteriores. Teníamos miedo por nuestros padres, por las represalias contra nuestros parientes. Así que elegimos apellidos diferentes para que nuestros padres estuvieran a salvo. ¿Por qué eligió él Koltsov? ¿Significa algo? Es un nombre que suena bien, Koltsov, y es fácil de recordar. Pero a mí no se me ocurrió nada más inteligente que cambiarme el apellido de mi padre Efim a Efimov. Yo me quedé en Kiev, pero mi hermano, que ya era un periodista famoso que trabajaba en varios periódicos, se mudó a Moscú. Me escribió preguntándome por qué me quedaba en Kiev. Debía irme a Moscú con él. Decía que allí había mucho trabajo. Y le obedecí. Llegué a Moscú en 1922. Ya me había casado en Kiev. Allí había una chica de la que me enamoré. Nos casamos en Kiev y vinimos a Moscú. Al principio vivimos con mi hermano. Después me ofrecieron una habitación y me hice moscovita. Aún lo sigo siendo. Cuando llegué aquí, él me llevó a todas partes. Él cuidó siempre de mí desde la infancia y me enseñaba cosas interesantes. Así que me llevó al Teatro Bolshoi. Fui a aquella reunión en el Teatro Bolshoi con gran interés porque esperaba ver a Lenin y a Trotsky. Eran las figuras que dominaban el país en aquella época. Pero no estaba ninguno.
Escuché sin mucho entusiasmo a los ponentes. De repente, Kolchov me dio un codazo y me dijo: presta atención, el que está a punto de hablar es el dictador de hecho de Rusia. Me volví a él sorprendido. ¿Qué quieres decir con el dictador de hecho de Rusia? Lenin sigue vivo. Trotsky es el presidente del Comité Militar Revolucionario. Me dijo: me refiero al secretario general Stalin. Él es el dictador en la práctica. Como yo sabía que Kolchov era observador, inteligente y entendía extraordinariamente bien lo que ocurría, empecé a fijarme más en ese hombre. Allí estaba aquel individuo anodino, con pantalones arrugados y botas, hablando bajito, apenas sin voz. Una vez mi hermano me dijo: Stalin me ha llamado a su despacho. En aquel momento aún no daba miedo. No había encarcelado ni matado a nadie. Simplemente se sabía que había un secretario general del partido llamado Stalin. Stalin era simplemente Stalin. Le pregunté a mi hermano por aquel encuentro y me dijo: Stalin me pidió educadamente que me sentara y luego me dijo: camarada Kolchov, acababa de publicarse el primer ejemplar de la revista de mi hermano Ogoñov. Era el primer año de la revista, 1923. Le dijo: Ogoñov no es una mala revista, es muy alegre, pero muchos miembros del Comité Central dicen que se detecta en ella un cierto servilismo. Mi hermano dijo: ¿servilismo? ¿Cómo? Se referían a adulación, servilismo. Sí, servilismo, sumisión. Los camaradas del partido están diciendo que pronto publicarás en la revista qué cuarto de baño le gusta al camarada Trotsky. Mi hermano estaba estupefacto ante tal ordinariez. Entonces surgió el dilema sobre qué hacer. Stalin estaba disgustado. Pero si no se publicaban las fotografías, se disgustaría Trotsky. Se sentiría menospreciado y perdería los nervios. Kolchov nunca fue un cobarde. Lo hablamos los dos y me dijo: si no las publico, no me sentiré cómodo. Trotsky pensaría que tenía miedo de Stalin y las publicó, las sacó todas. Este es el artículo a toda plana que publicó Kolchov, incluyendo una fotografía de un busto de Trotsky como un César que debió llamar la atención de Stalin. Boris se llevaba muy bien con Trotsky. Aquí vemos una caricatura amable de los años 20. Aún se llena de orgullo cuando recuerda su amistad, ya que Trotsky era una de las mentes más formidables de la revolución. Trotsky siempre le alababa o también le criticaba. Continúe leyendo, yo espero. Para Efimov, burlarse es incomparablemente más sencillo que indignarse. Es una observación. Fui a despedirme antes de su exilio. Fui al vestíbulo y allí estaba él, sonriendo y preguntando: pueblo, decidme, pueblo, ¿por qué me enviáis al exilio? Al final, Stalin ordenó asesinar a Trotsky en México y lo mataron con un piolet. El político y economista Nikolai Bukharin fue otra prominente figura de los años 20 y 30. Como Trotsky, era un hombre de gran talento.
Incluso dibujó algunas caricaturas de personalidades cuidadosamente conservadas tras su ejecución. Bukharin era un hombre genial, vivaz y muy sociable. ¿Cómo lo diría? Un personaje carismático. A finales de los años 30, Bukharin es arrestado y juzgado públicamente por conspirar para derrocar al gobierno. Él y el exiliado Trotsky son convertidos en símbolos de la traición, el terrorismo e incluso el nazismo. Y sus imágenes tenían una gran demanda entre los editores de periódicos soviéticos. Son solo 2 luminarias en un recuento total de muertos que ascendería a millones. No fue agradable cuando dijeron: vamos a hacer caricaturas de Bukharin, de Trotsky o de gente que yo respetaba. Pero no podía hacer nada. Había que obedecer. No soy Giordano Bruno para arder en la hoguera por una cuestión de principios. Sabía que si me negaba, terminaría en el mismo lugar y que matarían a mi mujer, a mi familia. Recuerdo aquellas caricaturas con irritación, con vergüenza y decepción, pero no podía actuar de otra manera. Hubo un momento aterrador cuando estaba terminando el juicio. Los acusados podían hacer un alegato final. Y a Bukharin le permitieron hablar. El presidente del tribunal era Ulrich, también famoso por derecho propio. Ulrich estaba claramente aburrido porque entendía que todo aquello eran palabras vacías. Ya se había dictado sentencia y nada de lo que dijera podría cambiar la condena. Ulrich dijo de repente: acusado Bukharin, ¿no puede ir más deprisa? Fue aterrador oír aquello. Aquel hombre estaba diciendo las últimas palabras de su vida y a Ulrich le resultaban aburridas. ¿Por qué escucharle? Eran palabras sin sentido para él. De todos modos, terminaría ante el pelotón de fusilamiento. ¿Cómo reaccionaron los periodistas? ¿En la sala la gente guardó silencio? ¡Qué ingenuo es usted! En aquella época nadie reaccionaba a nada. En general, era muy difícil hablar de nada, y menos aún de ciertos temas. Todo el mundo se quedó en silencio. ¿Tampoco hablaron del tema después, en casa, por la noche? ¿Tampoco hablaron de lo que estaba ocurriendo? ¿Hablarlo? ¿Con quién? No sé, con su hermano, por ejemplo. Mi hermano y yo hablábamos de muchas cosas. Iba a verle al periódico y me sentaba con él y charlábamos. Me enseñaba las noticias. Iba de un lado a otro y decía: no entiendo qué está pasando. ¿De dónde nos salen tantos enemigos? Gente con la que llevamos trabajando años, con la que hemos luchado juntos, de la que hemos sido amigos, de repente se vuelven enemigos y denuncian cualquier cosa. En cuanto les meten entre rejas, este era el gesto que hacía, confiesan todos sus crímenes. Como editor de Pravda, debía entenderlo y explicárselo a la gente, pero decía que era el último hombre sobre la tierra y no entendía una palabra de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Koltsov lo entendía, pero quizá no podía admitir que Stalin era la fuente del mal. Aparentemente él entendía lo que hacía Stalin, pero ¿por qué? Era raro, no tenía sentido. Stalin era una persona inteligente. Koltsov me contaba sus bromas, sus observaciones, sus respuestas. Le caía bien.
Aquí está uno de los favoritos de Stalin, el comisario Voroshilov. Era el típico hombre de confianza, con capacidad mediocre y lealtad sin fisuras. Aunque aparentemente amable con Boris y Mikhail, le había escrito una nota a Stalin que decía: hay que hacer algo con Koltsov. Фашистским и прочим провокаторам и разведчикам удалось запустить свои щупальца в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и военно-морского флота. En 1936, estalla una sangrienta guerra civil en España. Hitler y Mussolini apoyan la rebelión contra el gobierno electo y para muchos, España se convierte en una lucha idealizada por la libertad y la democracia contra el fascismo y la tiranía. Koltsov y una serie de escritores famosos como Ernest Hemingway y George Orwell viajan a España para relatar la lucha y apoyar a los republicanos. El libro de Koltsov, Diario de la Guerra de España, lo convierte en el periodista más famoso de la Unión Soviética. Por la mañana, en la carrera de San Jerónimo, se ha formado una cola para la leche. Y en el cielo los Junkers vuelan en círculos. Cada 20 o 30 segundos se oye una explosión sorda. Los españoles destrozados les divierten. ¿De dónde ha salido esta gente? La Unión Soviética se implica cada vez más en el conflicto, enviando asesores, armas y especialistas para apoyar a los republicanos. Pronto Koltsov está haciendo mucho más que escribir. En su novela sobre la guerra ¿Por quién doblan las campanas?, Hemingway da a Koltsov el nombre de Kharkov. Escribe que Kharkov, que viene del Pravda y tiene comunicación directa con Stalin, es uno de los 3 hombres más importantes en España. Participó en operaciones de combate. Estuvo con los combatientes republicanos en el asedio del Alcázar de Toledo. Tras el asedio del Alcázar bajo el mando de Koltsov, los supervivientes fueron fusilados. Y no fueron las únicas ejecuciones. En ¿Por quién doblan las campanas?, el protagonista de la novela le dice a Kharkov: yo creía que usted no era partidario del asesinato político. No creemos en los actos individuales de terrorismo, dijo Kharkov sonriendo. Al final de ¿Por quién doblan las campanas?, Hemingway escribe sobre un enfrentamiento entre Koltsov, Kharkov y el escritor francés André Martí, sí. Cuando Kharkov hablaba, le costaba trabajo recordar a André Martí su propia importancia dentro del Partido Comunista francés. Kharkov tendría que tener cuidado con él. Denunció a Koltsov ante Stalin, acusándole de contactos con partidarios de Trotsky, pero Stalin dejó la denuncia en su despacho y no le hizo caso durante 1 año y medio. Stalin también sabía esperar. Regresó temporalmente en 1937, de vacaciones se podría decir, justo a tiempo para las celebraciones del 1 de mayo. A pesar de la atmósfera triunfal, en 1937 ya queda claro que los españoles apoyados por los soviéticos están perdiendo la guerra civil ante los respaldados por los nazis. Después del desfile del 1 de mayo, Stalin le dijo que fuera a su despacho. Como era su costumbre, se paseó de un lado al otro con su pipa. Le hizo muchas preguntas. Le interesaba todo lo que tenía que ver con España. ¿Quién era Largo Caballero? ¿Quién Indalecio Prieto? ¿Qué labor hacían nuestros tanques? Como me contó mi hermano aquella noche, Stalin estuvo muy simpático. Le preguntó: ¿cómo te llaman en español? ¿Miguel?
Miguel, camarada Stalin. Miguel. Bien, don Miguel. Nosotros, nobles españoles, le agradecemos su reportaje. Gracias, camarada Kolsov. Gracias, don Miguel. Kolsov respondió con la consabida frase: sirvo a la Unión Soviética, y se dirigió hacia la puerta. Stalin le detuvo. Camarada Kolsov, vuelva. Camarada Kolsov, ¿tiene un revólver? Una pistola, no, un revólver. Kolsov respondió sorprendido: sí, camarada Stalin, tengo uno. Pero no estará pensando dispararse, ¿verdad? No, camarada Stalin, sería lo último que se me ocurriera. Bien, fantástico, camarada Kolsov. Que le vaya bien, don Miguel. A la mañana siguiente, tras el encuentro en el despacho de Stalin, le llamó Voroshilov. Siempre se mostraba amable con él. Y le dijo: Mijail Efimovich, he querido llamarte para decirte que te queremos, te valoramos y confiamos en ti. Cuando mi hermano me contó aquello, dije: ¡qué halagador! Y me respondió pensativo, porque lo había entendido todo. Sí, muy halagador. Pero, ¿sabes lo que leí en los ojos del jefe cuando me llamó al irme? Este es demasiado listo. Ese fue su gran pecado. A Stalin no le gustaba la gente demasiado ingeniosa, independiente, con su propia visión de las cosas, con iniciativa propia. Prefería a los que obedecen, no a los que tienen iniciativa. ¿Usted sabía entonces que...? No sabíamos nada, pero sentíamos una... Lo presentían. Nació una cierta inquietud en mí. Empecé a preocuparme por mi hermano. Pasó 1 año y medio y... ¿Cómo se lo tomó Kolsov? Supongo que siguió trabajando. Le nombraron redactor jefe del Pravda. Siguió trabajando y escribiendo, pero sentía la espada de Damocles sobre él. Yo le llamaba todas las mañanas a su casa y solo me tranquilizaba cuando oía su voz. Aparentemente, la estrella de Kolsov estaba en ascenso y se convertía en una celebridad. Sus rasgos y sus gafas características incluso inspiraron este conocido cartel de película. Claro que Boris también era famoso y era normal que el jefe, con su fanática atención al detalle, no perdiera tampoco de vista a Boris y a su trabajo. De repente sonó el teléfono. Camarada Efimov, le llamamos del Pravda. El camarada Mejli va a hablarle. Tenía fama de ser una persona aterradora. Y le oí: Efimov, ven a la oficina del periódico ahora mismo. Me senté en su despacho y dijo: él me ha indicado que cuando pintas a militares japoneses como samuráis, siempre les pones unos dientes enormes que se les salen de la boca. No debes hacer eso. Insultas la integridad étnica de los japoneses. ¿Entendido? Le dije: entendido, Zaharovich, no más dientes. E hice ademán de irme. Espere,
y me empezó a explicar claramente con las palabras del gran jefe el significado de las caricaturas políticas en los periódicos. No eran menos importantes que los artículos o las entrevistas, así que ahí tiene una demostración de que él, junto con las noticias de gente arrestada y fusilada, estaba interesado y prestaba mucha atención a las caricaturas políticas. Diciembre de 1938, 20º aniversario de la fundación del Ejército Rojo. Voroshilov vuelve a hablar en el Teatro Bolshoi. Kolzov y Stalin están presentes. Ближайшим соратником и постоянным военным советником Ленина был наш великий Сталин. El famoso escritor Leon Feuchtwanger tiene un libro llamado Llegará el día. En él describe acontecimientos ocurridos en la corte del emperador romano Domiciano, el hermano de Tito. Ese emperador tenía costumbres muy crueles. Él también era un individuo cruel. Eliminaba a una persona tras otra, a un senador tras otro. Pero antes de hacerlo, siempre invitaba a esa persona a verle y le hacía una demostración de su buena voluntad. Hablaba, bromeaba y se mostraba amable. Era un tipo de sadismo que Stalin practicaba hasta un grado extremo. Ленин отлично знал, направляя Сталина то на один, то на другой, угрожаемый боевой участок, что только Сталину под силу справиться с задачами, которые возникли вследствие тех или иных тяжких причин на фронте. И Ленин никогда в этом не ошибался. Сталин всегда свою задачу выполнял блестяще. Kolzov estaba sentado en el patio de butacas, Stalin y su camarilla en el palco. Stalin vio a Kolzov y le llamó. Se mostró muy amable con él. Le comentó que tenía que publicar esto y aquello, y al final le dijo: camarada Kolzov, ¿no te gustaría dar una conferencia en la Fraternidad de Escritores sobre la publicación de la historia del partido? Claro, sería un placer, contestó él. 2 días después, la casa de escritores estaba atestada de gente. Subí las escaleras y me coloqué en la galería, viéndolo todo desde arriba. Y dio una charla maravillosa. Cuando terminó, bajó. Nos estábamos poniendo los abrigos y le dije: vente a mi casa y nos tomamos un té con pastas. Él me respondió: té y pastas. No es mala idea, pero tengo trabajo en el periódico, me tengo que ir. Y nos fuimos. ¿Cómo me enteré? A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era su chofer. Mi corazón se desbocó.
Dijo, Boris, soy Kostia. Kostia Derevenskov. Estaba aterrorizado. Me dijo, Boris Efimovich, ¿no sabes nada? Esas fueron sus palabras exactas. Le dije, Kostia, lo entiendo todo. Me duele recordarlo. En algún lugar leí la descripción de cómo lo ataron a una especie de tablero y le abrieron las piernas. Uno de esos carniceros se puso unas botas con puntera de acero. Cuando Kolsov le preguntó, ¿qué es eso?, el otro contestó, prepárate, hermano, te va a doler. En otras palabras, le patearon los genitales con botas de acero. ¿Quién podría soportar eso? ¿Qué tipo de individuo puede aguantar una tortura así? Yo me quedé... Confesó haber saboteado las operaciones en la Guerra de España, conspirar con los seguidores de Trotsky y ser un espía francés. Y la lista seguía. Cuando le preguntaron al final del juicio, antes de la sentencia, si quería hacer alguna declaración, Kolsov dijo que todas sus confesiones y denuncias se las habían arrancado bajo tortura y eran falsas. Le condenaron a 10 años, incomunicado. 10 años de trabajos forzados, sin correspondencia de ningún tipo. Hermano de un enemigo del pueblo. A mí me echaron de todas partes. No me contrataban en periódicos ni en revistas, en ningún lado. Gané dinero pintando juguetes de niños, cubos y esas cosas. Pero un año y medio después empezaron a contratarme con seudónimo en el periódico Labor. Un día hubo una reunión en la redacción y llegó un tal Molotov. Discutieron de varias cosas. Sacaron varios papeles. Él los miraba e iba dando órdenes. De repente dijo, ¿y estos dibujos? No son de Efimov, ¿verdad? El editor estaba muerto de miedo. Se llamaba Part Yankin. Dijo, sí, Vyacheslav Mikhailovich, son de él. ¿Y por qué no los firma? Aquello fue un antes y un después. Al día siguiente me llamaron del periódico. Boris Efimovich, puedes firmar con tu propio nombre. Y regresé. ...22 de junio de 1941... millones de soldados alemanes invaden la URSS en un ataque sorpresa. Cuando los blindados alemanes avanzan hacia Moscú, los ciudadanos soviéticos esperan ansiosamente una declaración de Stalin. Pero hay un ominoso silencio. Stalin solo habla el 6º día después de la invasión. El omnipotente dictador necesita desesperadamente a su pueblo. Граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Escúchele. Da miedo. No dejaba de beber agua. Le temblaba el vaso en la mano. Parecía enfermo. Tosía. La gente pensaba, ¿para qué necesitamos dibujos divertidos? Ahora solo necesitamos carteles solemnes
Pero, ¿por qué caricaturas divertidas? Pero resultó que se necesitaban y mucho. No importa lo fuerte y aterrador que sea el enemigo. Cuando te ríes de él, el miedo desaparece. Einmal in der Notzeit befehlen sollte. 10, 12, wenn nötig 14 und 16 Stunden täglich zu arbeiten und das letzte Kritik der deutsche Volk ehrfurcht gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Ich will nicht den totalen Tengo una carpeta llena de cartas de soldados del frente que me agradecían aquellas viñetas y me animaban a dibujar caras aún más grotescas porque decían que así les resultaba más divertido apretar el gatillo. ¿Cómo se enteró de que estaba en la lista de la Gestapo? ¿Es cierto? Sí, pero no solo yo. También estaban Kukliniksi, Levitan y Ehrenburg. Había una lista negra titulada Encontrar y colgar. Así de simple. El 9 de mayo de 1945, Alemania se rinde a la URSS. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Aquí un nazi huye del Ejército Rojo esperando un trato más indulgente de los aliados. Boris es enviado a Nuremberg para cubrir los juicios de los crímenes de guerra. Las órdenes deben venir de muy arriba. Normalmente una misión tan prestigiosa estaría fuera del alcance del hermano de un enemigo del pueblo. Rosenberg, colgado. Ministro del Reich de los territorios del este ocupados. Habría sido el responsable de colgar a Boris. Stryker. Goering, uno de los objetivos favoritos de Boris. Hess, Kaltenbrunner y el resto. Pero no todos los nazis supervivientes fueron ejecutados. A algunos se les permitió llevar una vida de lujo en prisiones aliadas, vomitando propaganda antisoviética que ayudó a iniciar la Guerra Fría. Al menos según estos dibujos basados en las caricaturas de Boris. Corre el año 1947, ya después de la guerra y de la victoria. 1947. Sigo etiquetado como hermano de un enemigo del pueblo. Eso no significa que no pueda trabajar, pero nadie me concede medallas ni premios. Eso es para otros. Yo sigo siendo hermano de un enemigo del pueblo. Y entonces ocurre lo siguiente. Esto también es imposible de explicar, le aviso. Le voy a relatar los hechos tal como ocurrieron. Aunque Eisenhower acababa de llegar a Moscú y aparecía junto al jefe en el mausoleo de Lenin, la Guerra Fría calentaba motores y los dibujantes afilaban sus lápices a ambos lados del océano.
Esta es una de las primeras caricaturas de Boris sobre Eisenhower. El rótulo del globo reza: dominación del mundo por Wall Street. Stalin también es retratado poco favorecido en la prensa occidental, lo que debe molestarle porque esta vez le hace una petición personal a Boris sobre cierta caricatura política. Habrás visto en los periódicos información de que los norteamericanos están desplazando importantes contingentes militares al Ártico con el pretexto de una amenaza rusa desde allí. Sí, le dije, he leído algo de eso. El camarada Stalin ha dicho: tenemos que combatir eso con la risa. El camarada Stalin ha pensado en ti y me ha pedido que te pregunte, ¿no te importará dibujar algo sobre ello? Cuando escuché el camarada Stalin ha pensado en ti, me corrió un escalofrío por la espalda. Stalin tenía una memoria fantástica y seguro que se acordaba de que yo era el hermano del enemigo del pueblo, Kolzov. El camarada Stalin ve así la caricatura: el general Eisenhower con un gran ejército, o algo así. Eso ya que se te ocurra a ti. Yo le dije: no, ¿qué está diciendo? Lo haré así, fantástico. Pensé lo que me parecía apropiado e hice un boceto a lápiz. Me levanté para irme y en ese momento sonó el teléfono. Camarada Efimov, espere, el camarada Stalin quiere hablar con usted. Me levanté y me quedé esperando. Escuché su voz. No me saludó. El camarada Zdanov le ha hablado de la caricatura satírica que quiero. ¿Entiende de qué le estoy hablando? Sí, claro, camarada Stalin. Tiene que dibujar a cierto individuo. ¿Entiende de quién le estoy hablando? Sí, claro que lo entiendo, camarada Stalin. Esa figura debe aparecer armada hasta los dientes, con todo tipo de tanques y de armas. A mí se me pasó por la cabeza decirle: pero si ya he hecho eso antes, camarada Stalin. Pero eso hubiera sido una manera de demostrar que pensaba por mi cuenta. Le dije: sí, camarada Stalin, lo entiendo. ¿Cuándo puedes tenerlo? Le dije: el camarada Zdanov me ha dicho que no corre prisa. Hoy a las 6 en punto. Mandaremos a alguien a por ello. Miré el reloj. Las 3:30. Pensé: estoy muerto. ¿Qué puedo hacer en 1 hora y media o 2 horas cuando pensaba tardar varios días? Al camarada Stalin no le gustaba que no se cumplieran sus órdenes, y al camarada Beria le bastaba con 40 minutos para hacer que yo confesara haber saboteado el dibujo cumpliendo órdenes de la inteligencia norteamericana para la que había trabajado tantos años. Esos eran mis pensamientos más optimistas. Pero existen los milagros. La verdad es que sí. Pasó un día y volvió a sonar el teléfono. Era de la sede central del partido. El camarada Zdanov le pide que venga a la 1. Fui para allá. Cuando me explicó que las correcciones eran del puño y letra de Stalin,
Le dije, Andrei Alessandrovich, me parece que las correcciones conciernen al texto, pero no al dibujo. Él contestó, le ha gustado el dibujo, aunque algunos miembros del Politburó dicen que el trasero de Eisenhower está demasiado exagerado. Pero el camarada Stalin no prestó atención a eso y solo hizo correcciones en el texto. Yo le dije, Andrei Alessandrovich, ¿puedo hacer una copia, un duplicado del dibujo? Me echó una mirada ladina y me dijo, bien, pero sería mucho trabajo. No, no lo crea, Andrei. Haré un duplicado. No puso objeciones e hice una copia, y me la quedé para mí. Cuando hicieron comentarios maliciosos sobre la presencia de un pingüino en el Ártico, la respuesta fue: el camarada Stalin cree que podría haber alguno allí. Mire, ¿estas son las de Stalin? Estas dos son de segunda clase. La primera es de oro. Stalin decidió que el premio que llevara su nombre era más importante que cualquier condecoración. Y ese mismo año recibí el premio Stalin. Не стало Сталина. Fue en el año 50. Y al año siguiente, en el 51, me dieron un segundo premio. Le escribí una carta a Voroshilov. Le pedí que Kolchov, mi hermano, fuera uno de los primeros en ser rehabilitado. Entonces tuvo lugar la siguiente conversación. Él me dijo, supongo que usted entiende lo que ocurrió. Yo le dije, camarada general, no entiendo nada. ¿Qué debería entender? Me respondió que su hermano, desgraciadamente, no vive desde 1939. Vamos a ver a Moselov, ¿no? A una exposición. Sí, nos ha invitado. Quizás sea interesante. Es un artista con mucho talento. Esta es su obra, una caricatura. Está muy bien hecha, aunque conmigo fue un poco... ¿Qué dientes? No me sacó favorecido, no. ¿Está hecha con cariño o no? ¿Qué le parece? No, sin cariño alguno. Da miedo, con esos ojos saltones. ¿Esta está hecha con cariño o no? Magnífica. Boris Efimovich, mira. No lo ves, ¿no? Boris. Estoy en ello, estoy en ello.
¿Reconoces el parecido? ¿Le reconoces? No, es Pushkin, ¿no? Sí. León Tolstoy, ¿es él? León Tolstoy, eso es. Sí, se parece, sí. Era una persona con unas cualidades que le convirtieron en un carnicero aterrador. Pero a mí me concedió la vida, la libertad y trabajo. ¿Cuál debería ser mi actitud ante eso? No lo sé. ¿Tiene que agradecerle no haberle matado? ¿Cómo no voy a estarle agradecido? No tiene el derecho de otorgarle la vida a nadie. Stalin, me refiero. Prácticamente tenía el derecho, pero... No tenía el derecho, pero sí la capacidad, el poder para hacerlo. Y dice que no debería agradecerle que me dejara con vida. No. ¿No debería? No. Creo que le debo la vida. Se lo puedo agradecer o no, pero le habría bastado levantar el dedo meñique o quedarse callado cuando le dijeron que Kolchov había sido arrestado y que su hermano era muy cercano a él. Podría haber movido la mano y ya está. Ahora no estaría hablando con usted. Es complejo, claro está, psicológicamente complejo. La cuestión es compleja, pero de alguna manera no puedo renunciar a la idea de que le debo mi existencia. Сатирический плакат, умело использованный, заставляет смеяться и негодовать. Сатирический плакат помогает лучше разбираться в важнейших событиях международной жизни. Самые злободневные, самые актуальные темы. И самые известные мастера плаката, такие как народный художник СССР Борис Ефимов. Boris Efimovich Efimov, 28 de septiembre